familia hispana. Gracias por estar con nosotros como siempre compartiendo lo mejor de esta semana de WWE aquí en la casa de todos ustedes, WWE en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez, sean todos bienvenidos. Ay, mis buenos panas, ¿cómo se los explico? En el pasado episodio de SmackDown, salió Seth Rollins a dejarnos saber que estaba bastante molesto por la forma en que fue tratado la noche que regresaba a SmackDown. Pero luego aparece Cesaro en camino hacia el ring, mucho más molesto por lo que justamente Rollins le había hecho a él la noche en que el Mesías regresaba a la marca azul. Pero Rollins, como siempre muy listo, le dice, ya va, espérate, detente. ¿Por qué tú y yo no nos unimos? Mira que yo puedo enseñarte ese instinto asesino que necesitas para no seguir quedando corto. ¿Qué respondería Cesaro a eso? And look, hey, Y mira, está bien. you don't have to answer Tú no tienes que right responder now. en este momento. You don't have to answer No this tienes que week. Take a responder esta week, semana. Tómate una take 2 semana, weeks, tómate 2 think it semanas, over. piénsalo. Mull it over, come back to Otra me, vez, regresa give a us a mí, good answer. danos una buena We'll be waiting. respuesta. We Estaremos are ready. esperando, estamos All you listos. have to do Todo lo que tienes que hacer is embrace. es... ¡No, no, no! ¡No! Ahí está la respuesta de Cesaro. Put me down. ¡Bájame! Put me ¡Bájame! down. ¡Bájame! En la hélice del helicóptero del sabor, el rey del swing, dándole una lección al Mesías Seth Rollins. Eso significa que aceptó la visión. Por supuesto que no ha aceptado. ¡Bájame, bájame! Dale un poquito más, que no es nada mío. Ahora, quizás Cesaro no lo entienda en este momento. Los mejores momentos en la carrera de Cesaro han sido cuando es mayullero y al lado Y todavía sigue. de Seth Rollins puede llegar de verdad a lo más alto. ¡Wow! Pero no. Ese tiene que ser uno de los swings más largos que he visto, cortesía de Cesaro. Esto me parece injusto. Cesaro no lo entendió. Cesaro no sabe todo lo bueno que podría ser para él estar al lado de Seth Rollins. Ya va, que me mareé. Es que no puedo ni siquiera llegar a pensar lo que tuvo que haber sentido Rollins después de recibir tantas vueltas. Pobre Mesías, Santa Mayuya. Qué horrible. Pero sin embargo todos seguimos contentos porque estamos camino a WrestleMania. Y hablando justamente de eso, ya sabemos a quién la ganadora de la Batalla Real 2021, Bianca Belair, retará en WrestleMania. Será a Sasha Banks, así es. Así que en el escenario de escenarios veremos a la superlativa, la EST de WWE, Bianca Belair enfrentada a Sasha Banks, la jefa, por su campeonato femenino de SmackDown. Bailame ese trompo en la uña. Y hablando de WrestleMania, todavía en camino a WrestleMania tenemos una última parada llamada WWE Fastlane. Volviendo a SmackDown, el campeón universal Roman Reigns, el jefe de la mesa, el jefe tribal, apareció para dejarnos saber lo bien que se sentía, lo orgulloso que estaba de sí mismo porque exitosamente había defendido su campeonato universal la noche de WWE Elimination Chamber contra Daniel Bryan, quien acababa de ganar una brutal cámara de la eliminación. Sin embargo, en la fiesta aparece Daniel Bryan así, porque le provoca interrumpir al campeón a decir yo te reto a una lucha por ese campeonato en WWE Fastlane. Pero aparece también Jey Uso a decir ya va, un momentito, un poco de por favor. Si tú quieres llegar al campeón universal, tienes que pasar por mí primero. Entonces Adam Pearce, para no variar, decide decretar una lucha entre Daniel Bryan y Jey Uso. Si Daniel Bryan ganaba la lucha, entonces tendría una oportunidad por el campeonato universal en WWE Fastlane contra Roman Reigns. ¿Se imaginan? ¿Sucedería? ¿No sucedería? Vamos a salir de dudas, ¿verdad? Intermedia llega a las superiores. No me gusta lo que estoy viendo. Peligro, mira cómo engancha al rival y vaya, superplex Lo acostado hizo. y buscando rápidamente la llave de la victoria. ¿El candado del sí? El candado, si lo cierra, vamos a ver si lo cierra. Viene, no, todavía, pero tiene que ser el candado cruzado, efectivamente. No, No lo consigue, ya tocó la cuerda Jey Uso y tiene que soltarlo Bryan. La intención fue muy buena, pero la resistencia de Jey dijo que no. ¡Ey, ya va, espérate, ya va! Cae afuera, pero allá lo va a buscar.
Cuidado, a buscar o a lastimar No hay más. ni rastros del Daniel Bryan, que estaba exhausto. Estrella contra el metal a Bryan. Ay, la cuenta para ambos. Vamos, Vamos, 6, 7. Ya está. ¿O no? 8. Esto- Tiene que regresar a alguien aquí al ring. ¿Qué pasó? Lo levanta otra vez. El impacto brutal contra el metal. La rodilla padece. El árbitro acaba de hacer sonar la campana. Bueno, amigos, no hay ganador. No hay ganador, digo, en el combate. En la noche creo Bueno. que Jay se lleva la victoria. ¿Qué pasa? Ya esto terminó. Ellos quieren Y ahora seguir batallando. Bryan con el cantado del sí. Terminó. Háganle el mapa. ¡No! ¿Pero qué? Parece un... Con el cantado del sí. Y aquí lo está atacando Roman Reigns. El campeón. Con la derecha lo ataca brutalmente. Lo tira duro de cara contra la lona. El combate había terminado y este hombre seguía lastimando a su primo sin ninguna necesidad. El combate había terminado porque ambos fueron contados afuera. Y miren, acaba de caer aquí en la trampa de Roman Reigns cuando venía confiado a seguir dándole el cantado del sí y super patada en toda la cara para Bryan, cortesía de Jey Uso para liberar La a gente no Roman Reigns. aprende, la gente no aprende, Cabrera, la gente no aprende. Fue lo mismo que pasó con KO. Se quieren meter en la foto, y siempre salen borrosos. Oh, no. Va a volver a sentir la ira el jefe tribal aquí, Bryan. Viene el lanza y lo partieron a todos a Bryan. Ahí está, desguañingado, destrozado y sin oportunidad para Fastlane. La guillotina otra vez. La guillotina al ras de la lona, no hay escapatoria para Daniel Bryan. Igualito se va a desvanecer. ¡Oh, esto me asusta! ¡Dios! ¡Alguien que lo pare! Totalmente atrapado en las garras de Roman Reigns. Y el campeón se lo advirtió. ¿Para qué quieres más? ¿Para qué? Pero mira el resultado. Es el momento. No pares, avanza. Una última parada. La escala final en la ruta hacia WrestleMania. Acelera. Mis buenos panas, ¿qué puede pasar cuando dos mejores amigos se convierten en peores enemigos? Ya sé. Nos regalan un combate de candanga con burundanga. Y eso fue exactamente lo que evidenciamos en el pasado Raw en esta lucha entre Sheamus y Drew McIntyre. ¡Oh, qué combate, amigos! Ambas superestrellas lo arriesgaron absolutamente todo. Pero al final fue una Claymore de Drew McIntyre la que terminó con las esperanzas de Sheamus y su Raw Kick para cerrar un combate que muchos ya han comenzado a denominar como posiblemente el combate de noche. Así de bueno fue y más. Ay, tengo que hablar de otra cosa. Camino a este Raw sabíamos que el Miz tendría que defender su recién ganado campeonato de WWE la noche de Elimination Chamber contra el indomable, imparable, indestructible Bobby Lashley. La lucha estaba pautada para las 9 de la noche, pero parece que cuando se acercaba la hora, el Miz no podía competir porque tenía problemas de estómago. Esto puede ser horrible. No puede ser. No puedo. Está mal, dice Morrison. He's got to fight Bobby Lashley and there could be something seriously wrong with him. Bueno, él va a tener que luchar contra Bobby Lashley, a no ser que ¿Cómo conoces? haya algo bien errado con él. I know how you're feeling, I know what you're going through, but you literally Yo have sé an lo que obligation. sientes y por lo que estás atravesando, pero vas a tener que hacer un esfuerzo. Tú eres el campeón. Y ahí va Bobby Lashley. No, all the sacrifices I went through. No, me encantaría ver esto en lucha titular, pero no me siento bien. La gente se va a reír de mí si tengo un accidente allá afuera. Mira. Yo no puedo. No puedo, solamente necesito un poco de Necesita más tiempo. tiempo. Ya se acabó el tiempo. ¡Oh, Dios! ¡Oh! We're gonna have a match. And I'm gonna beat Ya the tuve shit out of that suficiente WWE tiempo. title. Te voy a arrancar el título de WWE. ¡Vamos! Esto no puede ser, esto es injusto.
Según las malas lenguas, el Miz había inventado todo lo del dolor en la barriga simplemente para escabullirse de la lucha. El Miz escabulléndose de una lucha. ¿Cuándo se ha visto eso? Pero no, ni siquiera si lo logró, porque la lucha entonces fue pautada para las 10 de la noche. Decimos siempre que nunca hay rival pequeño, pero es absolutamente enorme la diferencia física y de poder entre ellos. Para ser campeón no solamente se necesita un gran cuerpo. Y también sale corriendo, se lleva el título de pase y huye despavorido al Miz. ¿Le van a contar 10? Esa es una técnica que se ha usado en el pasado. Sí. Y de esa manera el campeón retiene. Ya ¡Qué se fue. barbaridad! Ya llegó a Hollywood, muchacho ese. Está que se lo llevan los diablos, Bobby Lashley. Sí. Gana en este momento Bobby. Here is your winner by Sí. countout, Bobby Por conteo fuera, Lashley. el ganador es Bobby Lashley. Pero de esta manera repetimos, no cambia. Still, Ahí está. your WWE De manos el champion, título, todavía campeón de WWE, el Miz. ¡Qué salida cobarde del Miz! Sí, es verdad, amigos. El Miz es un hombre muy listo y siempre hay que hacer lo que hay que hacer para llegar al lugar correcto, ¿no creen? El mundo es de los vivos. Él pensaba que se iba a salir con la suya si había un conteo fuera. Pero no fue así, porque apareció Shane McMahon para decirle, espérate. Si tú no defiendes tu campeonato de WWE esta noche contra Bobby Lashley, es posible que yo te quite el título a ti para dárselo a Bobby. Entonces el Miz, valiente como es, decide defender su campeonato de WWE porque lo obligaron, aunque se sentía muy mal, contra, imagínense, Bobby Lashley. Un poco de por favor. Y además, para asegurarse de que no hubiese ninguna jugarreta, Shane McMahon decide que el combate esté repleto, afuera del ring, de leñadores. ¡Auch! Por ahí está batallando, Es un bombardeo incesante lo que le está cayendo encima al Miz. El título no se pierde hasta que se pierde. Ya se puede sentir la ira, el deseo de triunfo, el deseo de conquistar el campeonato de WWE que tiene Lashley. Miren que eso, ¡a volar! Oye, a Bueno, Retribution. Retribution lo recibe, pero lo mete de vuelta en el ring. No hay cariño para él de ningún lado. Oye, eso que está haciendo Bobby debería ser penado. No se supone que lance una superestrella así en un combate donde hay leñadores. Oh, me huele a Nelson completo y eso sería todo. De cara contra la esquina, derecha otra. Y ahora lo llevan a las sogas. Lo lanzan contra el costado, rebota, lo levantan y vaya super Unibegi. ay, pobre espalda. Mostrando su dominio. Las está apagando el Miz. Sí, y pudo haberlo cubierto, pero quiere terminarlo a su manera, ¿sabes? Mucho más que devastación está causando aquí Bobby Lashley. Quiere terminarlo a su manera, con la Nelson destructora. Oh, Dios. Ahí está la Nelson, la llave del dolor, de Herlock. Y parece que eso va a ser todo. El árbitro acaba de hacer sonar la campana, familia. Sí, es todo para el Miz. Miren cómo acaba de cambiar de color la cara del Miz, lo han destrozado. By submission. Y gana por rendición y es el nuevo campeón de WWE, Bobby Lashley. Definitivamente es un hombre que merece este y cualquier campeonato y nunca voy a decirlo diferente, pase lo que pase. Pero lo que le hicieron al Miz fue una total y absoluta injusticia. Segunda lucha por el título la misma noche cuando estaba enfermo. Esperó mucho tiempo, el todopoderoso en la cima. Miren cómo destrozaron en esa lucha de leñadores al Miz. ¡Brutal! Yo no sé, yo conozco al Miz, tiene abogados que saben mucho. No sé, a lo mejor encuentran algo que pueda ser legalmente penado. Y esto que acabamos de ver, pues Ya sea no todo había revertido. escapatoria. La respuesta, el dominio total y absoluto del hombre que va a WrestleMania a defender el título de WWE, Bobby Lashley. Bueno, amigos, nadie le quita lo bailado al Miz. 2 veces campeón. ¡Ey, MVP!
Hay más para el Miz. No, no es justo. La ñapita, como dicen. Otra Nelson completa, brutal, devastadora para el Y Miz. pensar que todo esto es culpa de Riddle. Pero ya. Haciéndole pagar todas las cosas que ha hecho y ha dicho. Total, el que más quiere vengarse de lo que le hizo Bobby en Elimination Chamber es Drew McIntyre. Bueno, y además es un mensaje para cualquiera que quiera tratar de arrebatarle ese título. Cualquier superestrella que bien podría ser Drew McIntyre, por supuesto. Otra vez, no, ya no. Ah, mira para la foto, qué horrible. Y miren los otros dos atrás, los otros Bueno, campeones en amigos, pareja. una de las noches más importantes en la historia de Monday Night Raw la hemos vivido hoy. Gracias, nuevo campeón del WWE, Bobby Lashley. Yeah, live from the Gulf Coast. Welcome to the greatest spectacle scene around the world. Tonight is the night we face our enemies. All the gold is up for grabs. Tonight, always keep your eye on the prize. I'm a beast. It's time to make them believe. There's no one defeating the team. I heard that they said we were scared of the fire, but I'm in here in the winds I desire, so I don't care what you think. I'll be the one that makes you walk the plank. I'll be the one to defeat the Kraken. I'm a beast and I'm always attacking, so tell me what's happening. Raiding your village and lighting the matches, so far from average. I'm a beast. It's time to make them believe. There's no one defeating the team. If you want it, then you gotta grab it. Raise up your fist. You want it, you got it. Raise up your fist. Ready for the challenge. Raise up your fist. Ready for the challenge. Mis buenos panas, como pueden ver, el camino hacia WrestleMania sigue siendo una montaña rusa de emociones imparable. Y para muestra un botón, porque en el próximo episodio de SmackDown tendremos una noche de candanga con burundanga dentro de una jaula de acero, donde competirán el líder del movimiento del sí, Daniel Bryan, contra Main Event Jey Uso, y habrá de por medio una estipulación muy importante. Si Daniel Bryan vence a Jey dentro de la celda, entonces habrá conseguido su lucha por el campeonato universal contra el campeón Roman Reigns en WWE Fastlane. Pero si Daniel Bryan pierde, públicamente tendrá que reconocer que Roman Reigns no solamente es el jefe de la mesa, sino que por encima de todo es su jefe tribal. Punto en boca. Amigos, y antes de irnos de este episodio de WWE en Español, queremos felicitar al nuevo campeón de WWE, Bobby Lashley. Muy merecido. Ha comenzado Raw, la era del Todopoderoso. Amigos, gracias por habernos acompañado en esta edición de WWE en Español, y aquí los espero la próxima semana para seguir reviviendo todos los pormenores de WWE. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez. ¡Cabal!